Hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos. Espero que se escuche. Tenemos hoy aquí, estamos en esta jornada, tanto los que estamos aquí en la sala como alguna persona a través de la pantalla. Así que, bueno, la persona sobre todo que nos escucha al otro lado, que está online, si en algún momento hay algún inconveniente, no escucha bien o lo que sea, por favor, a través del chat, comunícanoslo y lo resolveremos enseguida. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos y bienvenidas a Fundesem. Yo soy María Ángeles Tajuelo, directora de Negocio y Organización. Y bueno, pues estamos felices primero de poder empezar a hacer eventos presenciales, que ya tocaba y ya teníamos todos muchas ganas, y sobre todo eventos como este, que nos ayudan pues, a seguir con nuestra misión, que es bueno, pues, trabajar para el desarrollo de las empresas, ¿no? De las empresas de la provincia de Alicante y principalmente de la PYME. Y bueno, y especialmente también contentos porque hemos estrechado lazos con Jovenpa, y fruto de eso es la jornada que tenemos hoy aquí. Como decía, conjuntamente con Jovenpa y con la colaboración del ITI, del Instituto Tecnológico de Informática, pues hablaremos en esta jornada de las nuevas oportunidades que hay en este momento para las pymes a través del kit digital. ¿Y qué es el kit digital? Ahora lo veremos, pero es un resumen, por empezar con una frase. Bueno, pues es una iniciativa del Gobierno español para fomentar la digitalización de la PYME a través de subvenciones para la implantación de soluciones digitales. Por tanto, se abre un camino, se abren muchas oportunidades, como decía, para todas las empresas y especialmente para la PYME. Y bueno, hoy esperamos que podáis bueno, conocer, que podáis tener el máximo de información con nuestras ponencias sobre cómo gestionar, cómo solicitar, en qué consiste el kit digital. Posteriormente, os invitamos a que nos acompañéis a la cafetería donde ofreceremos un desayuno networking. Como decía, gracias por estar hoy aquí, tanto vosotros como las personas que nos ven al otro lado de la pantalla, porque se está retransmitiendo en streaming. Y aquí sí que me gustaría también hablar sobre las reglas del juego en cuanto a las preguntas, que seguro que surgirán. Os quería pedir que tanto las personas que están al otro lado como las personas que estáis aquí, las preguntas las vamos a realizar cuando acaben todas las ponencias, daremos ese turno. Por tanto, las personas que están en streaming, que las anoten en el chat y luego las compañeras las recogerán y se lo haremos, por favor, indicar para qué ponente es la pregunta y las haremos al finalizar. Y las personas que estéis aquí, pues del mismo modo, cuando acabemos todas las ponencias, pues os pasemos y haremos el turno de preguntas. Y nada más, yo por mi parte insistir bueno, gracias por estar en Fundesem, bienvenidos, bienvenidas y que espero que esta jornada sea bueno, pues muy provechosa. Y cedo la palabra a Alfonso Calero, presidente de Jovenpa. Vamos a ir cambiando. Buenos días a todos, soy Alfonso Calero, presidente de Jovenpa Alicante. En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos la asistencia, sobre todo después de este parón en las actividades que hemos tenido por la mala suerte del COVID-19. Ya parece ser que vamos a ir arrancando y la verdad es que se agradece mucho poder estar aquí con todos vosotros. También agradecer a Fundesem y a María Ángeles que nos hayáis abierto las puertas de Fundesem. Y bueno, como sabéis, Jovenpa, una de las patas de su asociación es la formación a sus asociados, la colaboración con las empresas y fomentar el conocimiento y que fluya ese conocimiento para que las empresas puedan desarrollar su actividad. Y en este caso, hablar del kit digital es absolutamente fundamental, un tema de absoluta actualidad, y tenemos a dos ponentes de una talla absolutamente indiscutible, son Francisco Páez y Isabel Meseguer. Muchísimas gracias por esta ponencia que nos vais a impartir. Y nada, yo ya no os entretengo más y empezamos con las ponencias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alfonso. Pues comenzamos con las ponencias. En primer lugar, tenemos a Francisco Páez, experto en desarrollo personal para directivos y profesionales, que hoy nos hablará del reto de la transformación digital en las pymes. Francisco, por favor.
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, como decía Ángeles, por estar aquí. La verdad es que es una oportunidad muy buena que tengamos esta ocasión de vernos para hablar sobre las oportunidades que nos ofrece el kit digital y el concepto de transformación digital que está justo detrás, ¿no? Hoy en día yo creo que todos somos conscientes de la importancia de la transformación digital. Al fin y al cabo, todas las empresas son redes de conversaciones, cualquier tipo de negocio implica un intercambio de información bidireccional con el cliente, con proveedores, con colaboradores, y precisamente la transformación digital nos da esa oportunidad de mejorar nuestra capacidad para intercambiar esa información y para, desde el corazón de la empresa, hacer esos cambios que nos permitan mejorar la competitividad de la empresa. La transformación digital no va de implantar tecnologías digitales en la empresa, tampoco se trata de montar una tienda online. Necesitamos hacer el cambio de la transformación digital desde la cultura de las empresas, porque al fin y al cabo es lo que nos diferencia de los demás. Las empresas pueden copiar los productos que fabricamos, pueden copiar los servicios que ofrecemos, lo que es muy difícil de copiar, lo que nos permite mantener esa ventaja competitiva, es la cultura, ese conjunto de cosas que hacemos diferentes de los demás. Y precisamente como hablamos de la cultura de la empresa, el primer paso son las personas. Necesitamos empezar los proyectos de transformación digital pensando en las personas, primero las que tenemos dentro de la organización. Si conseguimos que nuestro equipo entienda el concepto de la transformación digital y que lo asuma, a partir de ahí podemos hacer ese proceso de cambio primero desde dentro de la organización y luego poco a través del resto de colaboradores externos. La idea es que un proceso de transformación digital es algo que puede llegar a ser dramático, porque hay muchas empresas que están ancladas en formas de hacer antiguas. Entonces, en lugar de intentar hacer un proceso de cambio drástico en toda la organización, la recomendación suele ser buscar dentro del equipo de personas, ese conjunto de personas que ya tienen un perfil que les cuesta muy poco abrazar la tecnología, que les gustan mucho los cambios, un perfil que los americanos llaman de early adopter, en cuando sale cualquier tecnología nueva, cualquier dispositivo, cualquier aplicación, les resulta muy cómodo, muy fácil, ¿no? Personas que están dispuestas a invertir parte de su tiempo y de su esfuerzo en probar esas cosas nuevas. Entonces, la idea es montar un equipo pequeño dentro de la organización, un equipo que sea ágil, que mientras el resto de la organización sigue explotando el modelo de negocio actual, este equipo puede ir moviéndose más en la incertidumbre, probando cosas, probando herramientas, metodologías, porque no hay un proyecto estándar de transformación digital. Como el eje es la cultura de la empresa, cada empresa tiene que desarrollar su propio modelo. Pues el equipo puede ir probando cosas para ver qué es lo que mejor se adapta a la cultura de la organización. Y una vez que tenemos el modelo validado, empezamos a extenderlo poco a poco. Y ese equipo de trabajo inicial se convierte también en un embajador de cara al resto de compañeros de la organización y ya no es lo mismo, no es un proyecto impuesto, sino que es algo que ya está validado dentro de la organización y por otras personas que son del mismo entorno, ¿no?, de la organización. La transformación digital nos ofrece nuevas formas de trabajar, nuevas formas de organizarnos y nuevas formas de relacionarnos. Eso supone una serie de ventajas. En primer lugar, supone nuevas experiencias para el cliente. Se habla mucho del concepto de poner al cliente en el centro y en la mayoría de los casos no ocurre. El cliente lo tenemos en el centro mientras nos interesa a nosotros. Y cuando no nos interesa lo dejamos a un ladito y seguimos con nuestros propios objetivos, ¿no? Pero precisamente ahora con las herramientas que nos proporciona la transformación digital podemos colocar al cliente de verdad en el centro, que perciba esa diferencia y eso nos va a ayudar a aumentar la fidelización de nuestros clientes. En segundo lugar tenemos la posibilidad de mejorar en la eficiencia operativa. En muchas empresas hay procesos ineficientes, a nivel de comunicación sobre todo. Es una de las grandes carencias que hay en las empresas, ¿no? Cada departamento funciona con una serie de herramientas y ahora tenemos la posibilidad de llevar a cabo una visión global de forma que mejoremos mucho como equipo a nivel de eficiencia. Permite generar nuevas fuentes de ingresos. Muchas empresas siguen ancladas en los productos tradicionales, en los servicios que han dado siempre y a partir de las oportunidades que nos da la transformación digital, a la hora de repensar el modelo de negocio tenemos la oportunidad de generar nuevas fuentes de ingresos. Podemos aumentar nuestra capacidad de respuesta ante los cambios. Antes, las empresas hacían planificaciones a 15 años, los planes quinquenales. Yo recuerdo la primera crisis que yo pasé fue la del 92 y luego después de la del 92 tuvimos 15 años de vacas gordas, con lo cual
nos habíamos desacostumbrado a los cambios. Los ciclos económicos no solían ser tan largos, solían ser de 7 u 8 años, ¿no? Aquel fue atípico. Claro, por eso la crisis del 2008 fue tan drástica, porque además fue sistémica, nos tocó por todos los lados, pero si nos damos cuenta de que apenas nos habíamos recuperado de la del 2008, llegó la del COVID en 2020 y apenas estábamos levantando cabeza, ahora tenemos la guerra de Ucrania, la crisis de la energía, los suministros, etc. Bueno, pues tenemos una oportunidad de que nuestra organización no solo haga un cambio en este momento, sino que además nos preparemos para ser capaces de hacer ese cambio con mayor agilidad porque nos lo va a pedir el mercado. Podemos aprovechar para aumentar la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque muchas empresas, sobre todo en sectores tradicionales, se resisten a la transformación digital. Las empresas que se animen y empiecen con ese proceso cuanto antes van a ser capaces de mejorar esa ventaja competitiva, sea cual sea el sector que tienen. Nos permite impulsar la cultura de la innovación. Otra de las áreas bastante descuidadas, sobre todo en la PYME, en las empresas de pequeño tamaño, cuesta más dedicar recursos a todo. La innovación no consiste en tener un departamento de I+D. Hay empresas que sí que necesitan innovar en productos, que sí que necesitan en particular un departamento de I+D. Pero además la innovación puede estar en todas las áreas de la empresa. Podemos innovar en cómo hacemos las cosas, en cómo atendemos a los clientes, en cómo trabajamos con los proveedores, en cómo hacemos las tareas de administración, en cómo facturamos, se puede innovar en todo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una oportunidad de que al tener que remover desde la cultura de la empresa todo el modelo de negocio y todos los procesos, pues podemos ahora aprovechar y generar esa cultura de la innovación. Vamos a mejorar la colaboración interna. Yo me encuentro en empresas que hay gente que se comunica por WhatsApp, otros por Telegram, algunos por Teams. Bueno, o sea, falta un espacio, ¿no?, de colaboración. Bueno, pues ahora vamos a poder trabajar con herramientas que creo que nos contará luego Isabel, que permite que mejoremos mucho esa capacidad de colaboración interna, ¿no?, de mejorar la comunicación. Y luego, el gran olvidado en la PYME, que es el análisis de datos. Parece que el concepto de analizar los datos está solo asociado a las grandes empresas. Es verdad que las grandes empresas tienen mucho más recursos y pueden dedicar una parte de ellos al análisis de datos, pero el problema que tienen las grandes empresas es que su volumen de datos es enorme. Entonces, sí, pueden aplicar tecnologías de Big Data, pero es muy difícil para una gran empresa analizar todo el volumen de datos que genera. Sin embargo, la PYME genera muchos menos datos y hay herramientas accesibles en el mercado que nos permiten aprovechar ese análisis de datos y a partir de ahí mejorar nuestra capacidad competitiva, ¿no? Bueno, pues es otra de las oportunidades que tenemos con la transformación digital. Bueno, los tres ejes de... No, la barra de arriba no sé si no hay forma de quitarla. Los tres ejes de la transformación digital, como os decía, en primer lugar, la cultura, que la vamos a transformar en cultura digital. En segundo lugar, vamos a repensar el negocio. Y en tercer lugar, vamos a incorporar la tecnología como un medio. No hay que pensar que la tecnología es el fin, sino que es un medio. Algunas empresas han estado incorporando tecnología intentando parchear necesidades puntuales en lugar de tener una visión más global. Bueno, pues lo que nos lleva dentro del modelo de transformación digital es a generar un diálogo entre la tecnología y el negocio. Cualquier tecnología, cualquier herramienta que podáis implementar en vuestro negocio, la competencia la tiene igual disponible. Y en el momento en que vea que la implementáis y que le merece la pena, la implementarán ellos, con lo cual eso reduce la ventaja competitiva. No estamos buscando digitalizar empresas. O sea, lo mismo que hacíamos, pero en digital. Eso no nos va a dar mayor ventaja competitiva. Lo que nos va a dar mayor ventaja es convertirnos en una empresa digital, una empresa que piensa en digital, que siente en digital, que hace en digital. Y la tecnología es el último extremo que tenemos ahí. El objetivo es conseguir empresas digitales, que son empresas que tienen una visión estratégica a largo plazo. Lo habitual es que una empresa necesita una herramienta determinada para un departamento en un momento dado o en un proceso e incorpora lo que necesita solamente. Cuando luego llega a otro departamento 2 años después y necesita otra cosa, es otra herramienta independiente, que muchas veces no se entiende. Y así vamos parcheando la empresa, ¿no? Una empresa digital lo que hace es analizar las necesidades a medio y largo plazo y empezar a desarrollar una hoja de ruta que no tiene por qué ser implantarlo todo de golpe, pero que sí que hayamos pensado cómo vamos a conectar todo esto que estamos necesitando, ¿no? En segundo lugar, está centrada en el cliente de verdad
analiza ese pasillo del cliente tan famoso en marketing ahora, ese viaje del cliente, para ver cómo son las distintas experiencias. Cuando desarrollamos el modelo de negocio, cuando analizamos los procesos, ya no solamente tenemos en cuenta qué hacemos con el cliente, sino que empezamos a incorporar el cómo se siente el cliente. Y ahí es de verdad cuando ponemos al cliente en el centro. Vamos a ver qué es lo que siente el cliente cuando habla con nosotros. Si está frustrado cuando llama porque no le atiende una persona que sabe darle una solución a su problema, si tiene un problema y no sabe muy bien por qué canal comunicarse. Las empresas han abierto ahora un montón de canales de comunicación porque está de moda. Entras a la página web y te salva una ventanita con un chat, pero luego escribes y nadie te contesta. Luego tienen un chatbot que le haces 3 preguntas y no sabe salir de allí. O sea, la tecnología sola no sirve, ¿no? Necesitamos conectarla con el cliente. Y en tercer lugar, como os decía, son empresas que utilizan esos datos y la tecnología para innovar en el modelo de negocio. Ese análisis de datos nos permite saber realmente cómo es nuestro negocio, cuáles son los clientes más rentables de verdad, cuáles son los procesos que podemos optimizar, cuáles son las oportunidades que están ahí fuera. Y al final eso lo que hace es analizar cómo vende la empresa, cómo hace los procesos, cómo monetiza los resultados. Y al final estamos conectando esas 3 áreas, ¿no? La parte de la visión global con el cliente y con el cómo lo hacemos todo. Algunas ideas que nos pueden servir a la hora de desplegar un modelo de transformación digital, a modo de claves. En primer lugar, identificar el talento digital. Como os decía, en las empresas siempre hay perfiles que están mejor preparados para adoptar ese cambio. Bueno, pues tenemos que identificar ese talento dentro de las empresas y montar el equipo de trabajo desde ahí. Y luego ese equipo permitirá ayudar a los demás. Si hablamos de trabajar el talento digital, el área de recursos humanos se convierte en un elemento estratégico a la hora de captar, de retener el talento, de fidelizar a los empleados. Ahora sabéis que estamos en una guerra por el talento, cada vez es más cruda, porque el problema es que hay mucha gente parada y sin embargo las empresas no consiguen cubrir muchos puestos de trabajo, ¿no? Se ha desconectado la oferta de la demanda. Las universidades siguen sacando egresados que saben cosas que el mercado no necesita y sin embargo las empresas necesitan perfiles que no se encuentran por ahí, ¿no? Al final la guerra es por salario y hay empresas que no pueden permitirse entrar en esa guerra. Bueno, pues una oportunidad es trabajar el talento interno dentro de la empresa y generar cantera, tener perfiles y darles oportunidades de carrera. En segundo lugar, hay que dejar claras desde el principio cuáles son las mejoras que vamos a llevar a cabo. Es como lo de los dibujos animados, ¿no? Cuando decimos una cosa, cada uno en su cabeza tiene una burbujita ahí y se imagina el concepto de la transformación digital. Bueno, pues vamos a decir desde el principio cuáles son las mejoras que vamos a llevar a cabo para evitar que haya personas dentro de la organización que tengan unas expectativas que no se cumplan, ¿no? Y eso genera frustración. Luego, tenemos que aprender a gestionar el cambio. Esto es lo que se conoce como el modelo de la curva de cambio y nos explica que cuando vivimos un momento de cambio, no solo a nivel profesional, sino también personal, atravesamos 4 etapas. Dicen los expertos que cuando oímos la palabra cambio se activa la zona del dolor, ¿no? O sea, parece que es cambio, uy, como siempre negativo, ¿no? Bueno, durante un proceso de cambio, primero pasamos por la fase de negación, en la que no queremos saber nada del cambio que viene. Yo estoy muy bien como estoy y no quiero saber nada de lo que viene. En la segunda etapa, en la de resistencia, las personas empiezan a oponerse al cambio porque tienen miedo de que su forma de trabajar, la que dominan, la que les da seguridad, pues vaya a cambiar y no saben cómo. A veces podemos pensar que las personas que se resisten al cambio es porque no están alineadas con la organización. Es que no tienes un compromiso con la empresa, es que no te falta implicación. No es verdad, porque por mucho que nosotros diseñemos un proceso de cambio, es muy difícil que hayamos tenido en cuenta todas las variables. Voy a poner un ejemplo. Uno de los procesos de cambio drásticos, habituales en la PYME, es una empresa pequeña que pasa de tener un programa de contabilidad y uno de facturación a implantar un ERP. Eso es bastante habitual y suele ser dramático. Bueno, pues imaginaros que en ese caso la empresa tiene procesos comerciales que se gestionan desde facturación y luego tiene procesos contables que se meten los asientos manualmente. Ahora implantamos un ERP que tiene la cadena de valor principal con los procesos comerciales y tiene un montón de procesos automáticos que hacen, por ejemplo, los asientos contables. La persona que antes hacía los asientos contables piensa, ¿y ahora yo? ¿Qué hago, no? Bueno, pues nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer con esa persona, pero no se lo hemos contado. Pues es normal. Hay una resistencia que a veces pues es una resistencia activa a modo de quejas
Y otras veces puede ser pasiva. Oye, pues yo dejo de hacer tareas porque si parece que yo no hago nada, pues yo dejo de hacer cosas, ¿no? Al final eso llega a tener incluso un impacto fuera de la organización, con proveedores, con clientes, y puede perjudicar la imagen de la empresa, ¿no? Es una etapa muy difícil y es la que más puede bloquear ese proceso de cambio. Luego llegamos a la etapa de exploración, donde ya empezamos a decir cada uno de nosotros, bueno, venga, a ver qué me corresponde a mí, cómo va a cambiar mi trabajo, etcétera, ¿no? Y luego finalmente llegamos a la etapa de la aceptación. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos trabajar en las 4 etapas para que la curva de cambio sea más estrecha, que el cambio sea menos negativo y que sea más corto en el tiempo. Bueno, pues en cada una de las fases podemos hacer ciertas cosas. Para evitar la fase de negación, a la hora de diseñar el proyecto de transformación digital, tenemos que contar con el mayor número de personas dentro de la organización. Porque hay personas que están en un puesto de trabajo que tienen un conocimiento que nosotros no tenemos. De esa manera, cuando presentamos el proyecto, ya no es una sorpresa para nadie. En la parte de resistencia, lo que podemos hacer es escuchar todas las alegaciones. Ahí necesitamos trabajar mucho la escucha activa, desarrollar una empatía para entender a cada persona en su situación y aprovechar todo ese feedback que nos dan para realmente identificar más oportunidades de mejora en el proceso. En la fase de exploración necesitamos invertir recursos, porque cuando estamos en un proceso de cambio necesitamos trabajar más. En este ejemplo de antes, pues hay un periodo en el que habrá que meter la información en el sistema de contabilidad antiguo y en el ERP. Bueno, pues si son las mismas personas, pues está claro que faltará tiempo. Pues podemos aportar recursos temporales, una persona a tiempo parcial, durante un tiempo determinado. Y aquí es clave también el tema de la formación. En los procesos de este tipo llega un momento en que parece que vamos mal de tiempo, que nos entran las prisas, y lo que se suele dejar más de lado es la formación. Con lo cual implantamos herramientas que luego el equipo no aprovecha porque no ha habido una formación suficiente, una formación de calidad. Yo me he encontrado empresas que han implantado un ERP y a los 2 años nos han buscado para montar un cuadro de mando, porque les faltaba información. Es que a lo mejor estaban usando el 30 o el 40% de las posibilidades de la herramienta, porque en su momento no se formó al equipo para aprovecharlo al máximo. Y luego finalmente en la fase de aceptación tenemos que pararnos a celebrarlo. En las empresas normalmente nos marcamos objetivos y cuando ya hemos conseguido un objetivo, otro y otro y otro. Bueno, pues tenemos que pararnos y celebrarlo, porque si hemos sido capaces de llevar a cabo un proceso de este tipo con éxito, el equipo hace esa pausa, se lo reconoce y la próxima vez que llegue un proceso de cambio nos sentiremos más preparados y habrá mucha menos resistencia, ¿vale? Entonces, hay que aprender a gestionar el cambio de forma adecuada porque es una cosa que las empresas suelen avanzar a costa de las personas. Y ahora tenemos la oportunidad de repensar ese modelo y avanzar junto con las personas gestionando todo este tipo de cosas, ¿no? Tenemos que definir objetivos realistas, que nos marquen el qué, el cuánto, el cómo, el con qué y el cuándo. Objetivos que nos ayuden a poner los pies en el suelo. A veces vemos proyectos que dicen, pues es que esto es imposible, que esta empresa en las condiciones que está puede hacer esto. Bueno, pues se lanza y luego pasa lo que pasa, ¿no? Tenemos que trabajar con objetivos desde el contexto en el que estamos ahora que nos permitan realmente que el equipo vea que sí que podemos alcanzarlos, ¿no? Que sean objetivos, que sean optimistas, que sean retadores y que podamos alcanzarlos. Tenemos que seleccionar la tecnología adecuada, como os decía antes, para evitar islas dentro de la organización, que a veces pasa por las prisas, por la mala planificación, ¿no? El año pasado una empresa, el departamento de marketing pedía una herramienta tipo CRM para hacer las campañas, captación de leads, lo típico, ¿no? Bueno, pues se le dio parte del presupuesto y se montó un CRM para eso. 6 meses después, el resto de la empresa pedía un CRM. Bueno, dijimos, ya tenemos uno. Cuando lo vieron dijeron, ya, que este no nos vale a nosotros, porque yo no voy a hacer campañas de captación de leads, ni voy a meter el Google Analytics, ni tal. Yo quiero poner la información de mis relaciones con los clientes, las visitas, etcétera. Claro, pues al final se monta otro CRM distinto para el resto de la empresa y no se entienden. Y hay que exportar datos, importar datos. Bueno, pues vamos a seleccionar la tecnología adecuada, aunque no la implantemos toda, para que luego tengamos un modelo coherente que nos ayude a seguir creciendo. Tenemos que plantear un modelo de digitalización que sea transversal, que es otro de los peligros, que a veces solamente se atiende una o dos áreas de la empresa porque parece que el resto no necesitan esos avances, ¿no? Bueno, pues necesitamos en ese análisis global identificar cuáles son las oportunidades de todas las áreas, porque ya no hablamos solamente de necesidades. Tú no puedes necesitar una cosa que no conoces.
Probablemente hay herramientas, hay metodologías, hay procesos que no conocemos y que pueden ser beneficiosos para un área. Bueno, pues para eso hacemos un análisis de la empresa, no pensando en digitalizar lo que tenemos, que es lo que habitualmente se busca, sino ver qué oportunidades tenemos de repensar el modelo de negocio y de tener nuevos procesos. Después, hay que tener claridad en la estrategia digital. No podemos hacer de todo. Entonces, realmente para nosotros, donde estamos en el mercado, en la posición competitiva que tenemos, ¿cuál es la estrategia que realmente nos sirve y que podemos llevar a cabo? Que sea ambiciosa, pero que sea clara y que todo el mundo sepa hacia dónde vamos y en qué periodo de tiempo nos lo estamos planteando, ¿no? Si pensamos que tenemos que implementar todo esto en 6 meses, a lo mejor la motivación se va al suelo. Hay que mantener y potenciar el binomio físico-digital. Hay empresas que son muy analógicas y luego hay procesos de transformación que son obsesivamente digitales. Es que los dos mundos pueden convivir y tienen sus ventajas. De hecho, lo hemos vivido porque durante el confinamiento pues tuvimos por obligación que trabajar todos en digital, a trompicones al principio y luego poco a poco mejorando. Cuando empezamos a desescalar, las empresas empezaron a recuperar parte de esa presencialidad. Y yo creo que lo agradecemos todos, o casi todos. De hecho, por eso estáis aquí hoy, ¿no? Bueno, pues tenemos que replantear ese modelo y ver que puede convivir, tanto a nivel de documentación, y yo soy muy digital, a nivel de comunicación, pues hay veces que necesitamos imprimir un dossier y sentarnos con el cliente y que lo sienta, ¿no? A nivel de reuniones, pues sí, las reuniones online son muy eficientes, pero necesitamos a las personas, necesitamos el contacto, ese ratito en el café entre una reunión y otra. Bueno, pues que pensemos que en esa reinvención del modelo de negocio y de los procesos, que vayamos también a mantener ese binomio físico-digital. Presentarle a un cliente un proyecto, una propuesta online a través de cualquier herramienta es muy fácil para nosotros, muy cómodo y muy barato. Pero vamos a perder esa capacidad de influir más en el cliente, ¿no? De percibir mejor las emociones, etc. Bueno, pues vamos a mantener el digital cuando sea necesario y vamos a mantener el físico en otros aspectos que nos permitan combinar con eso, ¿no? Y luego, finalmente, gestionar el posible choque generacional. A veces las empresas no tienen la empatía suficiente para darse cuenta de que hay perfiles senior en la empresa que les cuesta la tecnología, que utilizar un móvil para hacer llamadas y WhatsApp es relativamente fácil, pero hay otras muchas herramientas que van a integrarse dentro del proceso de la transformación digital y que hay personas que les cuesta. Ya no es solo una cuestión de edad. Hay personas jóvenes que no les gusta la tecnología y hay personas mayores que les encanta la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a controlar eso. Si tenemos talento junior y talento senior, vamos también a hacer ese binomio de forma que la gente que tenga más facilidad para abrazar la tecnología, para entender los cambios, ayude. Pero eso hay que impulsarlo, no podemos dejarlo que a ver si esta persona y esta se llevan bien y entre ellas se ayudan. Vamos a institucionalizar esa parte, ¿no? Aprovechar eso. ¿Por qué? Porque los perfiles senior tienen mucha experiencia, que los juniors no tienen. Uno de los grandes problemas que vino en la crisis de 2008 es que había muchos perfiles directivos y responsables que no habían vivido una crisis en su vida. Llevaban 15 años de vaca gorda y no sabían lo que era una crisis. Bueno, pues tenemos talento senior que tiene mucha experiencia y que puede ayudar eso, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar de incorporar dentro de ese proyecto de transformación. Bueno, ¿cuáles son, para resumir, los 3 ejes principales que tenemos que plantearnos en la transformación digital? En primer lugar, la experiencia del cliente. En segundo lugar, los procesos operativos. Y en tercer lugar, los modelos de negocio. Todo eso está conectado con la cultura, que es por donde hemos empezado. En la práctica lo que vamos a hacer es, al cliente vamos a ir tratando de conocerlo mejor, que muchas veces no nos preocupamos de conocer al cliente. Ese viaje del cliente, vamos a ver cómo se siente el cliente, vamos a identificar cuál es su ciclo de vida, vamos a ver la posibilidad de aumentar ingresos. A veces tenemos clientes que les estamos vendiendo lo mismo de siempre y tenemos la posibilidad de venderle otro tipo de cosas si le conocemos mejor, ¿no? Y luego abrir los canales de comunicación buscando la omnicanalidad. Una cosa es la multicanalidad. No, si nosotros estamos en muchos canales. Sí, pero tu capacidad de que el cliente entre por un canal y lo muevas a otro y pases la conversación aquí y luego aquí, eso es omnicanalidad. Bueno, pues vamos a trabajarlo también ahora que vamos a repensar los modelos de negocio. Desde los procesos operativos vamos a buscar, una vez que tenemos definido el modelo de negocio nuevo que queremos desarrollar, cuáles son los procesos que podemos digitalizar, hay que capacitar al equipo y vamos a medir la gestión del desempeño, porque necesitamos mejorar
la competitividad de la empresa. Eso implica aumentar la productividad y tenemos que identificar dónde podemos mejorar. Y luego en los modelos de negocio, porque tenemos que pensar cómo va a afectar ese proceso de digitalización al modelo actual y qué oportunidades tenemos de desarrollar nuevos modelos de negocio. Tenemos que evitar enfocarnos en la digitalización como un proceso de venga, a ver qué estamos haciendo y lo pasamos a digital, ¿no? A veces parece que la mentalidad llega solo hasta ahí. A nosotros a veces nos ocurre, llega un cliente que quiere un cuadro de mando, nos enseña una Excel y dice, quiero esto en el cuadro de mando. Vas a ganar muy poco. Si vas a automatizar, vas a ganar tiempo, pero la ventaja competitiva no va a salir de ahí. Entonces, vamos a centrar el cambio en la cultura digital y desde ahí vamos a analizar esos 3 ejes para diseñar un plan que sea ambicioso, que sea de futuro, que no sea de corto plazo y que nos permita mejorar esa ventaja competitiva. Bueno, pues me paso a Isabel. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Gracias por, bueno, yo creo que ha resumido muy bien los ejes y los pilares fundamentales de la transformación digital y me quedo con esa última slide que pone, ¿no? El cliente, procesos y modelo de negocio. Y algo fundamental y que muchas veces se descuida. Comunicación, bueno, primero tener la estrategia, ¿verdad? Comunicación y formación. De hecho, la mayoría de los procesos de cambio fracasan precisamente por no comunicar, por no implicar y por no formar. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora es el turno de la siguiente ponencia y para eso contamos con Isabel Meseguer, responsable de desarrollo de negocio en ITI. Y bueno, pues Isabel nos hablará de qué se compone el kit digital y cómo implementarlo en las pymes. Isabel. Buenos días. ¿Me la quito? Andrés me está diciendo que me la quite, yo le hago caso. Bueno, me pongo aquí a distancia. Me pongo aquí a la distancia. Nada, buenos días a todos y a todas y a todos los que estáis aquí presentes y los que estáis conectados. En primer lugar, muchas gracias a Fundesem y a Jovenpa por contar con ITI en el día de hoy. Y yo lo que voy a tratar de hacer en los siguientes minutos es ponerme en la piel de las pymes, que ya conocéis que hay algo que sale en muchos medios y que se oye mucho como una oportunidad, que es el kit digital. Incluso alguno de vosotros ya sabe cómo solicitarlo, ya sabe los importes o lo habrá solicitado ya. Y quizás en lo que ande un poco más perdido es en, vale, ¿y con esto qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué tipo de soluciones puedo implementar en mi empresa? ¿En qué consisten? Y sobre todo, ¿qué impacto puede tener en mi día a día? Sí que me gustaría que, aparte de que la presentación, yo soy Isabel Meseguer, como os decían, y soy responsable de desarrollo de negocio en ITI en Alicante, pero quizás pues, el ITI no sé hasta qué punto alguno de vosotros los conocéis. Entonces sí que me gustaría muy brevemente que entendáis quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué estoy aquí hoy hablando en este contexto de digitalización y de transformación digital. El ITI es el Instituto Tecnológico de Informática, somos un centro tecnológico privado que está especializado en hacer I+D+I en tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que habitualmente llamamos TIC. Es una I+D siempre con un foco en las necesidades de las empresas, y si puede ser incluso adelantándonos, y siempre con un enfoque de transferencia tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Que con todas las líneas de I+D que tenemos, lo que vamos haciendo es generando una serie de conocimientos y eso el resultado es que se transforme en tecnología, en desarrollos o en iniciativas, en soluciones tecnológicas que lo que permitan es que las empresas de nuestro alrededor pues, sean más competitivas. Porque tengáis algunas cifras, pues ahora mismo somos más de 270 personas en 3 centros de trabajo, en Valencia, en Paterna y aquí en Alicante. Y también tenemos un rol complementario al que podemos pensar como centro tecnológico, que es el de asociación sin ánimo de lucro. Al final, alrededor de ITI hay más de 250 empresas asociadas, en este caso la gran mayoría empresas que tienen que ver con la tecnología y en el contexto de la jornada de hoy, pues que actúan en este caso como agentes digitalizadores, ¿no? Pero también otro tipo de empresa, otros sectores que, eso sí, tienen en su ADN o en su forma de actuar, pues en la continua innovación e implantación de tecnologías para ser cada día más competitivos. Para que entendáis un poquito mejor, nosotros lo que decimos es que tenemos una triple misión. Por un lado, la generación de conocimiento que os comentaba. Por otro lado, la generación propiamente de tecnología transferible a las empresas y en eso pues somos un centro tecnológico TIC de referencia, sobre todo
en temas que tienen que ver con Big Data Analytics e inteligencia artificial, y después con ese rol más asociativo de búsqueda de sinergias, de unión de capacidades, etcétera, que os comentaba, porque somos pues, la asociación TIC más grande de la Comunidad Valenciana. ¿En qué estamos dentro de todo lo que son las TIC? ¿En qué nos centramos? Pues nosotros nos centramos en algo que llamamos el ciclo del dato. ¿Qué quiere decir esto? Pues el dato ya es un concepto que adelantaba Francisco. Al final lo que nosotros llamamos del ciclo del dato es todo el recorrido, todas las transformaciones, todo ese proceso que sigue el dato en una empresa desde el origen, desde la captura de esa información hasta que alguien lo explota con un fin específico, ¿no? Entonces nosotros nos centramos en las tecnologías que se utilizan en todo ese ciclo del dato, que al final pues, son las que veis aquí. Estamos hablando de Big Data Analytics, de IoT, de temas de cloud, de temas de inteligencia artificial, conceptos que pues, pueden ser más o menos ajenos a vosotros, pero que seguramente en algún momento hayáis oído hablar. ¿Dónde? Pues realmente la tecnología, pues como sabéis, por definición es multisectorial, entonces realmente trabajamos en muchos sectores, pero esos 5 que veis ahí pues serían los sectores más estratégicos en este momento para IT. Y ahora, pues una vez que nos conocéis un pelín más, podríais decir, bueno, y desde el punto de vista, desde la perspectiva que tiene IT como centro tecnológico TIC, ¿qué pensamos de la transformación digital? Pues al final, y esto es una definición un poco personal, yo creo que hay una definición muy obvia que puede sacarse más allá de todo el detalle que nos ha dado y que seguro que yo creo que a lo largo de lo que voy a ir contando hay muchas coincidencias con los mensajes que ha ido dando Francisco, pero la transformación digital, por resumirlo de forma muy obvia, del propio nombre se pueden sacar ya 2 conceptos importantes que nos puede hacer pensar de qué estamos hablando, ¿no? Uno, estamos hablando de que hay transformación, es decir, hay ganas y voluntad de querer hacer las cosas diferente, de querer ser más eficientes y trabajar mejor. Y 2, en cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde un punto de vista digital, utilizando tecnologías digitales, porque simplemente pues, tenemos que mirar un poquito alrededor para darnos cuenta de que ni nos comunicamos de la misma manera que hace un tiempo, ni los clientes vienen de la misma manera, ni la cantidad de información y de datos que podemos tener es la misma, ni incluso la seguridad puede ser la misma. Ahora mismo no basta con poner una alarma, sino que tengo que revisar qué está pasando en mi página web o en mis dispositivos, ¿no? Y por tanto, tenemos que ser conscientes que incluso como ciudadanos o como empresa, pues tenemos que al final estar en continua transformación para ser más digitales y más sostenibles. Y digo lo de continuo porque al final esto es una cosa que es un proceso incremental, eso sí, o sea, poco a poco vamos a ir dando pasos, e iterativo. Vamos a ir viendo cómo va cambiando nuestra empresa y cómo vamos a ir incorporando todas esas soluciones digitales, ¿vale? Y el kit digital pues, puede ser una buena manera de empezar, pero no quiere decir que nos tengamos que quedar ahí. Volviendo al tema del dato, ¿por qué creemos que las tecnologías en torno al dato, dentro de todos los tipos de tecnologías, son las que quizás pues, más impacto pueden causarnos? Porque al final pueden causar una disrupción a diferentes niveles, porque tienen la capacidad de mejorar algunos aspectos, como puede ser temas de salud, temas de conectividad, que al final es el objetivo final de la tecnología, y porque al final no tenemos que ser conscientes, no tenemos que ser ajenos a que las tecnologías digitales lo que está pasando es que están cambiando cómo diseñamos nuestros productos o nuestros servicios, cómo los producimos, cómo los comercializamos, incluso cómo los consumimos, ¿no? Entonces entiendo que todos los que estáis aquí pues tenemos un rol en esa cadena y por tanto no podemos ser ajenos a todos estos conceptos que empiezan a aparecer si queremos seguir estando dentro de este círculo, ¿vale? Pero realmente, más allá de esos conceptos, esas tendencias que os hablábamos, Big Data, ciberseguridad, IoT, inteligencia artificial, son tendencias, todos tenemos que ser conscientes de que poco a poco vamos a ir incorporándolas en nuestro vocabulario, pero realmente yo siempre digo que no podemos empezar a correr si antes no hemos empezado a andar, ¿no? Y si me pongo también pensando en cómo mamá, papá, ¿no? que podemos ser, pues al final a los niños cuando empiezan a andar, si alguien les da la mano es mucho mejor. Pues el kit digital es esa mano que os pueden dar para empezar a andar en todo este recorrido que supone la transformación digital. Entonces, como os decía, todo depende, las empresas que estáis aquí, de qué grado de madurez digital estéis, en qué punto de partida estamos. Dicho de otra manera, de qué capacidad de andar o correr tenéis desde el punto de vista de tecnologías digitales, ¿no? Porque pensad que el kit digital
te puede ayudar a dar los primeros pasos, pero realmente dentro del propio kit digital vais a encontrar diferentes niveles de madurez en función de dónde os encontréis vosotros. Estamos hablando que realmente hay como 10 tipos de soluciones tecnológicas entre las que podéis elegir dentro del kit digital, cuyas primeros pasos podríamos decir que el punto de partida puede ser que todos tengamos una página web. Luego empezaríamos a andar un poquito más rápido y ya estaríamos hablando de soluciones pues, que son una analítica de datos básico, temas como pueden ser RPs, CRMs, etcétera, que ahora miraremos un poco más en detalle, hasta llegar a temas más de seguridad. Yo, viendo un poco las soluciones que componían el kit digital, hice esta agrupación básica en tres bloques. Por un lado, tenemos que saber, oye, yo como empresa, como Prime que soy, ¿qué objetivo tengo? Tengo el objetivo y mi prioridad es tener más visibilidad y que mis clientes tengan una mejor experiencia. Vale, pues ahí tienes 3 soluciones tecnológicas que te pueden ayudar a cumplir ese objetivo. Tenemos otro objetivo que lo que yo quiero es ser mucho más eficiente en mis operaciones, quiero ser más productivo en determinados procesos. Pues vamos a ver que ahí tenemos otras 5 soluciones que nos pueden ayudar a ir trabajando en este objetivo. Y por último, es que a mí lo que más me preocupa ahora mismo es que tengo bastantes problemas en cuanto a seguridad en mis dispositivos y quiero utilizar esta ayuda que me da el kit digital para solucionarlo. Pues tenemos otras 2 soluciones. Y como veis, esto que os digo es los primeros pasos. Estamos andando un poquito más rápido y entonces luego nos podremos plantear correr. Entonces, estos primeros pasos es donde se engloba el kit digital. Eso no quiere decir que la transformación digital acabe ahí, sino que luego, poco a poco, y siguiendo una estrategia como comentábamos, vamos a ir incorporando soluciones que pueden ser menos maduras, pueden aparecer conceptos como los que comentaba, Big Data, gemelo digital, cosas que a lo mejor ahora nos pueden parecer más ajenas, pero que conforme vayamos avanzando en esta carrera de fondo, pues vamos a ver que podemos ir incorporando. Tecnologías, como os digo, en esa fase de correr, donde es IT, donde tiene el foco en este caso, ¿vale? Vamos a ver si os parece esos 3 bloques que os comentaba, ¿no? Esta definición la he hecho yo, no es que en el kit digital se hagan, pero creo que es una manera fácil de interpretar qué tipo de soluciones estamos hablando. Vamos al primero. El primero, como os decía, es vosotros sois una empresa que tenéis el objetivo de llegar a más gente, de que tengáis mayor visibilidad, el público, el radio de actuación se amplíe. ¿Aquí qué podemos encontrar? Bueno, pues una cosa muy básica para algunos, pero que realmente cuando vayamos a las cifras veremos que la página web no es algo que esté ni mucho menos normalizado entre todas las empresas. Por tanto, puede ser que nuestro primer objetivo sea tener una página web. ¿Por qué? Pues evidentemente por la visibilidad, por la localización, porque a nadie se le ocurre que si alguien vaya a buscar información de una empresa, hoy en día donde va a ir va a ser a Internet y por tanto ahí es donde tenemos que estar. Puede ser que tener una página web no nos baste y lo que yo quiera pues es que quiero vender a través de esa página web mis productos y mis servicios. Quiero conseguir que se puedan comprar esos productos que yo vendo. Aquí podemos tener dudas en función del tipo de producto o servicio que nosotros comercialicemos, pero si se está tratando de un tipo de producto tipo consumo, no tenemos que tener ninguna duda de que esa es la vía. Antes comentaba la omnicanalidad. La tendencia, evidentemente, es la omnicanalidad y que el mundo físico y el mundo online estén integrados. Pues esta puede ser un primer paso. Tener la página web lo que nos va a permitir es, por un lado, página web de venta online, perdón, lo que nos va a permitir es eliminar barreras. Estáis eliminando barreras geográficas, barreras horarias para que se produzca el momento de la venta. Y es otra manera también de empezar a incorporar otros tipos de datos que con la venta en el mundo físico, por así decirlo, no teníamos. Y el tercer bloque, la tercer tipo de solución de este bloque estaría todo lo que tiene que ver con redes sociales. Aquí lo que podéis llegar a buscar es que pues, vuestra empresa tenga más visibilidad en redes sociales. Pues aquí lo que podemos conseguir vuelve a ser el tema de la visibilidad. Podemos pensar que nos puede ayudar en la prescripción o recomendación, pasar de esa recomendación que podemos hacer del boca a oreja. A una amiga le digo, oye, he ido a comprar a esta tienda del centro de Alicante que me ha encantado, o que sepas que está este otro negocio, pues pasar a hacer en el mundo online esa prescripción. O incluso llegar a públicos objetivos que de otra manera pues puede ser que nos costaría más llegar, ¿vale? Resulta que yo la visibilidad de la experiencia del cliente la tengo controlada y en lo que me quiero centrar y mis objetivos cuando analizo mi empresa cómo está
es que yo quiero ser más eficiente, quiero ser más productivo en determinados procesos. Pues vamos a analizar también en cuáles de ellos es más prioritario para mí empezar a trabajar, porque podemos, a través del kit digital, nos están hablando de que podemos gestionar mejor los clientes, podemos tener esa analítica de datos que comentábamos, podemos tener esas herramientas de oficina virtual, gestión de procesos o factura electrónica. Al final, estas 5 soluciones, la primera son unas tipo de soluciones tipo CRMs, por ejemplo, que lo que nos van a ayudar es a digitalizar todas esas relaciones comerciales con clientes, ¿vale? A tener mejor controlado clientes, información de clientes, de potenciales clientes, de oportunidades, hacer ese seguimiento. Ese es el tipo de solución que podemos optar. Business Intelligence y Analítica, ¿ahí qué nos están hablando? Pues que de alguna manera empecemos a explotar todos esos datos que seguro que tenéis y que no habéis dado el paso de empezar a utilizarlos, que no os están aportando ahora mismo valor, sino que simplemente los tenéis ahí, incluso a veces no sois conscientes que lo tenéis, y ese sería el siguiente paso. Vamos a explotar estos datos, ¿para qué? Para que nos ayude a tomar decisiones, ¿vale? El de las oficinas, el de las herramientas de oficina virtual. ¿Esto qué es? Estos son soluciones interactivas que de alguna manera lo que nos permiten es la colaboración entre empleados, sobre todo pues en contextos como el actual, donde quizás los empleados no están en la misma localización y los tenemos deslocalizados y por tanto tenemos que tener de alguna manera ágil una herramienta que permita esa comunicación, esa colaboración entre todos los que forman parte de mi empresa. Gestión de procesos. Aquí imaginaros software tipo RPs, por ejemplo, o otro tipo de herramientas que lo que nos van a permitir es automatizar y digitalizar procesos que de cualquier ámbito, pueden ser recursos humanos, pueden ser contabilidad, lo que vosotros queráis priorizar. Y el de factura electrónica es muy obvio, pero bueno, al final es digitalizar todo el flujo de emisión de facturas hacia los clientes. ¿Con qué os deberíais quedar de cada uno de estos 5 bloques? Pues a ver, en la gestión de clientes yo me quedaría con que lo que necesitáis es tener toda la información de forma unificada. Alguno de vosotros puede ser que utilice el Excel y puede ser que le funcione, pero también yo digo que una manera de digitalizarse es dejar de utilizar el Excel para todo. Pues existen soluciones que nos van a dar muchos mejores resultados. La parte de Business Intelligence, ¿por qué nos puede ayudar? Pues por lo que hablábamos antes, toma de decisiones basándose en datos y no en suposiciones o en información que no tenemos segura. Tener todo de una manera más visual, esos cuadros de mando que comentaba, que nos permite de alguna manera pues hacer ese seguimiento de esos indicadores que son importantes para mi empresa y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Las herramientas de oficina virtual, esa gestión del conocimiento, al final, ahora mismo, como decíamos, no podemos depender de tener que ir a buscar la información a un determinado sitio o de tener que comentar la información con el compañero de al lado porque puede ser que ni siquiera estemos físicamente. Por lo tanto, establecer esas herramientas que nos permitan comunicarnos, establecer de qué manera nos vamos a comunicar, de qué manera, dónde vamos a tener la información, el repositorio de información y que de una manera ágil, independientemente de dónde estemos ubicados. En la parte de gestión de procesos, pues seguro que si ahora os digo, pensad en un proceso de todas las categorías que os puedan, de compras, de recursos humanos, de contabilidad, de logística, en un proceso que os esté quitando tiempo, que os esté haciendo teclear manualmente, tratar muchísima información y que os esté quitando tiempo para hacer lo que realmente vosotros sabéis hacer y que os aporta valor. Pues ese proceso es el que está pensado para digitalizarse a través de este tipo de soluciones. Y el último, el de factura electrónica, pues bueno, como decíamos es bastante obvio, pero al final lo que estamos haciendo es vamos a quitar este papel de este proceso, vamos a empezar a enviar facturas ya sea por email o ya sea en formatos estructurados, si por ejemplo estamos hablando de que nuestros clientes son la administración pública, mandémoselos en Facturae, si estamos en sectores como gran consumo, empecemos a implantar el EDI, al final que de alguna manera ese envío sea electrónico y que a su vez de manera indirecta pensad que nos va a permitir ser mucho más eficientes, por ejemplo, en posibles discrepancias en nuestra factura, porque vamos a poder automatizar mucho mejor y captar la información de esos documentos. Y el último bloque, como os decía, es todo lo que tiene que ver con la seguridad. Aquí estamos hablando de soluciones tecnológicas que lo que nos permiten es garantizar la seguridad en las conexiones entre los dispositivos de los empleados y la empresa o a nivel general de los dispositivos que tenemos en la empresa. Nos va a permitir prevenir los ataques, hacer logs de conexión, saber exactamente quién está conectado en cada momento,
prevenir todo ese software malicioso que nos puede llegar, porque como decíamos, pues no basta que cuando nos vayamos cerremos la puerta, sino que tenemos que tener bien cerrada pues nuestra red o nuestra página web o nuestros dispositivos que trabajen los empleados. Esta sería la foto de lo que serían los diferentes tipos de soluciones, pero yo he querido completarlo con lo que llamamos casos de éxito, porque al final siempre cuando nos cuentan algo es mejor verlo con ejemplos, ¿no? Entonces lo que os traigo a continuación son algunos casos de éxito que en este caso hemos recopilado de la mano de algunos asociados que, como os decía, pues la gran mayoría son empresas que tienen que ver con la tecnología y en muchos casos son agentes digitalizadores y por tanto pues quería tener una visión de algunos proyectos, quizás de esas tecnologías o esas soluciones que pueden ser más ajenas a las pymes. Todo el mundo entiende el impacto que puede tener una página web, pero a lo mejor no todo el mundo entiende el impacto que puede tener implantar un ERP, ¿no? Pues vamos a verlo algunos ejemplos. El primero que os muestro es un mix quizás entre una gestión de clientes y una gestión de procesos. ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos una empresa, montaje de andamios, en este caso el proveedor que lo implantó fue Ahora, y nos encontramos una empresa que tiene los procedimientos de la compañía sin unificar, o sea, cada uno de su padre y su madre. Necesitaba mayor control sobre sus clientes y por otro lado mejorar mucho más sus ratios de venta. ¿Qué se hizo aquí? Pues aquí, como os digo, es un mix, o sea, vamos a implantar el CRM y vamos a implantar el ERP. Eso sí, vamos a ir poco a poco porque la implantación de un ERP pues, puede dar bastantes dolores de cabeza. Por tanto, vamos a hacerlo con cabeza y de forma escalable. Pero vamos a implantar este tipo de soluciones para mejorar esa gestión, ahorrar tiempos, aumentar la productividad y al final también reducir errores. En el bloque de Business Intelligence Analítica, he elegido un caso de éxito que nos trajo Punt Systems. En este caso es una empresa, es una red de tiendas del sector distribución con diferentes tiendas y un catálogo muy importante de referencias. En definitiva, un gran volumen de información, pero que sin embargo, algo tan importante para una empresa de distribución como pueden ser las ventas, pues no tiene de forma ágil acceso a esa información. De manera que lo que se planteó en este caso es una solución basada en Power BI, que puede ser algo accesible para todos, integrado eso sí con su ERP y su TPV, para analizar esas ventas y ese stock diario. De manera que a los diferentes niveles de dirección pues se tuvo en cuenta esos datos mucho más segmentados de lo que podían tener antes, por tiendas, por categoría, por franja, para ayudarles en esa toma de decisiones que tuvieran que hacer. En la oficina virtual, os traigo otro caso, en este caso de Gusta Studio, es una empresa que implantó esta solución para otra empresa de software, de otro tipo de software, y en este caso lo que pasaba es que en toda la gestión de proyectos que hacían, se veían que no tenían una manera ágil de reaccionar a posibles cambios que les indicaran los clientes y no tenían cómo planificar de forma digital y en colaboración con los diferentes empleados. De manera que se definió esas funcionalidades que necesitaban para la gestión de proyectos y se digitalizó toda la planificación de los proyectos para que pues, se tuviera una mejor respuesta, de manera que todos los gestores de proyecto sabían dónde acudir, sabían dónde informar de esos imprevistos y no había que ir en conversaciones uno a uno y cada uno por una vía. En gestión de procesos, aquí es un caso de la empresa de Ilusiac, que también es un asociado, y en este caso es para un cliente de correduría de seguros. Aquí lo que pasaba era que esta empresa lo que tenía era un sistema de contabilización de liquidaciones muy rígido, que lo que pasaba es que al final les suponía ir haciendo adaptaciones, parches al ERP que ya tenía, que suponían un incremento de los errores y a veces un incremento de costes, porque eran soluciones parciales. ¿Qué se hizo? Oye, pues vamos a aplicar un motor de liquidación basado en reglas antes de que esa información llegue al ERP, para que en el momento que llegue al ERP ya llegue limpio y por tanto podamos reducir esas reclamaciones y tengamos una trazabilidad mucho más fina. Otro ejemplo algo diferente en la gestión de procesos, en este caso de Digital Docu y para el sector de automoción. Pues, ¿qué tenemos? Lo que os decía, una empresa con una cantidad importante de recursos dedicada a mecanizar de forma manual una cantidad de documentación muy importante. O sea, estamos perdiendo tiempo para hacer tareas mucho más core para nuestro negocio. Por tanto, lo que se decidió aquí es vamos a implantar la contabilización de facturas automática con inteligencia artificial, OCR,
Y vamos también a implantar una serie de medidas basadas en firma digital, custodia de documentos y organización automática en nuestro software CRM, para que al final lo que pasó no es otra cosa que estamos ahorrando costes y estamos haciendo que las personas se dediquen a tareas de mucho más valor. En el caso de factura electrónica, aunque es, como decíamos, es fácil de entender, pero aquí os traigo un caso de una empresa de gestión de proyectos que en este caso implantó el grupo Adapting. Y lo que pasaba, pues el punto de partida era evidente, que todo el proceso de facturación en envío y recepción era totalmente manual, y lo que se implantó en este caso pues, es la incorporación del gestor documental con la digitalización certificada y el envío a las plataformas de la administración pública de las facturas electrónicas. En ese momento pues, también tuvo un impacto en que las personas que hacían este tipo de tareas manuales se dedicaron a hacer otras cosas, en la extracción automatizada de los documentos y evidentemente en una reducción de los errores. Y por último, en la parte de ciberseguridad, lo que os traigo es un caso de CiberRed de una empresa del sector citrícola. En este caso lo que pasaba es que tenían a los empleados en modo teletrabajo, algo bastante habitual en los tiempos que corren, y necesitaba securizar todas esas conexiones que venían del exterior hacia la red de la empresa, porque además es que estaba teniendo intentos de ataques y cada vez pues, las cosas se van poniendo más sofisticadas y es más difícil defenderse, ¿no? Aquí lo que se planteó es implantar una VPN, las conexiones seguras y cifradas y la detección de ese software malicioso que puede llegar a nuestra red. Al final estamos haciendo que nuestra red sea mucho más segura y nos estamos adelantando a posibles amenazas. Esto es otro ejemplo, en este caso es un ejemplo que os he traído para que veáis un poco lo que comentábamos lo que comentaba mi compañera en la ponencia de antes, que al final no tenemos que ver lo que yo os he traído, casos de éxito aislados, ¿vale? O sea, de una solución en concreta. Pero pensad que esto es justo lo que tendríamos que evitar un poquito hacer, sino que todo lo que hiciéramos tuviera una hoja de ruta, un plan, y sobre eso fuéramos implantando diferentes soluciones. Entonces, aquí lo que os traigo es otro ejemplo de una empresa PYME en la que lo que hizo ITI en este caso es ayudar a esta empresa del sector textil de 30 personas que se marcaba estos objetivos. Quiero quitarme el papel, quiero controlar mejor los pedidos y quiero tener un mejor control del inventario. Pues aquí lo que se plantea es un plan, se le ayuda a generar ese plan de digitalización, ese plan de transformación digital integral en su empresa, de manera que os traigo esta foto simplemente para que veáis que en muchos casos no va con implantar un ERP, sino que lo que vamos a hacer es implantar en ese ERP, después ese ERP vamos a tener en cuenta que se va a conectar con alguna serie de procesos de almacén, vamos a implantar, en este caso decidió implantar RFID para mejorar todo lo que tiene que ver con preparación de pedidos, a su vez se integró con una plataforma de que los propios comerciales pudieran hacer los pedidos desde su propia app, se trabajó también en todo lo que tiene que ver la plataforma comercial hacia proveedores para generar esos pedidos. Entonces, para que veáis un poco que cada uno de estos bloques es un proyecto, pero al final lo que nos tenemos que quedar es que el cliente lo que tenía, la empresa lo que tenía era el objetivo de tener la foto total. Y en este sentido fue introduciendo estas soluciones poco a poco. Y bueno, para cerrar, y quizás yo perdonad si os he mareado con tanta solución tecnológica, ya la tenéis un poco de, vale, ¿y ahora por dónde empiezo, no? Pues quizás viene bien decir una frase que ya has comentado y es que efectivamente la digitalización va más allá de la tecnología. Eso no quiere decir que todo lo que se está contando hasta ahora no sirva, pero que no hay que quedarse solo con eso. Hay que quedarse con que al final la tecnología tiene que tener un sentido y por tanto lo que vosotros tenéis que hacer ahora es, oye, utilizo parcialmente el beneficio que me puede dar el kit digital, implanto una solución y ahí me quedo, que no debería, sino que lo que voy a hacer es voy a ver dónde puedo mejorar, voy a ver qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo mejor y dónde puedo tener esa oportunidad de mejora. Y vamos a plantear esa hoja de ruta para que al final no se convierta en comprar software, en comprar y tener esas islas que comentabas, que a veces no se conectan entre sí, sino que todo tenga un sentido y que esas soluciones que vaya implantando sea porque yo tengo un objetivo claro hacia el que llegar. Aparte de la estrategia, tenemos que tener claro que cuando hablamos de innovación, de digitalización, hay un ecosistema alrededor de agentes que nos pueden ayudar y muchas veces los proyectos no solamente se utiliza a un proveedor, sino que muchas veces vamos a tener que crear grupos y colaboraciones entre diferentes empresas, el que me implanta el ERP, la consultora de no sé qué, entonces al final es una colaboración donde por supuesto también entran
pues los institutos tecnológicos como puede ser ITI o grupos de investigación, depende del grado de madurez de tecnología que os estéis planteando. Pero ni tener clara la tecnología, ni la estrategia, ni el ecosistema sirve de nada si al final no lo centramos en las personas, ¿no? Como se decía antes. Entonces, es básico que aparte de implantar una solución, de que esa solución dé respuesta a una estrategia y de que colaboremos entre todas las empresas del ecosistema, si no formamos a quien realmente va a ser el usuario de esa tecnología, pues realmente no serviría de nada, porque al final lo que tienes que entender es que esto, pues como decíamos, es un proyecto de gestión de cambio y si no se le forma y se habilita en capacidades digitales, pues no va a entender que al final todo esto tiene un sentido y es que trabaje mejor. Entonces, por tanto, hay que empoderar a ese usuario de esa tecnología, hay que habilitarlo para que al final le vea un sentido y sea nuestro principal embajador en esos proyectos de digitalización que vayamos teniendo en nuestra empresa. Y luego hay que tener otra variable en cuenta, y es que este programa Kit Digital va dirigido a las pymes. ¿Por qué? Incluso llegando a autónomos, ¿no? En las siguientes fases. ¿Por qué? Porque al final tenemos que ser una cosa consciente y es que existe una brecha digital entre las pymes y las grandes empresas. Nos gustaría que no fuera, y quizás programas como el Kit Digital pues puede ayudar a reducirlo, pero existe y eso lo podemos ver con estos 4 datos que he sacado del informe de digitalización de las pymes 2021, donde lo que he querido coger son cómo está la situación en algunas de las categorías que contempla el kit. Y como os decía, igual nos puede parecer muy loco que la gente hoy en día no tenga página web, pero es que los datos nos dicen que no es así. Es que si os fijáis, la página web en el caso de las micropymes no llega ni al 30%, quien lo tiene. Y ni siquiera en las grandes empresas y las pymes es el total de empresas. Redes sociales, por encima del 30%, muy poco. Si nos vamos ya a temas de venta online o incluso facturación electrónica, encontramos porcentajes bastante bajitos y ya no os digo si pasamos a tecnologías que nos pueden parecer menos accesibles a priori, pero que no es más que analizar los datos que tenemos, donde nos encontramos que hay un 3,1 en el caso de micropymes y un 8,5 en el caso de pymes y grandes empresas. Y tenemos mucho recorrido también en lo que hablamos, en la capacitación, en la formación TIC, falta mucho que hacer, porque evidentemente ese 3,9 debería ser mucho mayor. Y ya para acabar, pues permitidme terminar con 2 imágenes que reflejan un poco lo que yo pienso de cómo debe ser la transformación digital y la oportunidad que nos brindan las pymes. Una que viene de una película que es la favorita de mis hijos y por consecuencia también de la mía, por tanto verla, es una frase que dice: si solo haces lo que ya sabes hacer, no vas a llegar a ser más de lo que eres hoy, que sabéis que viene de otra, pues que también es mucho más conocida, pero esta me parece mucho más divertida. Y es que al final tenemos que ser conscientes de que esto de la digitalización es una necesidad, porque si seguimos haciéndolo de la misma manera y no entramos en este círculo, en esta carrera de fondo que os decía que es la digitalización, pues al final no podemos pretender seguir siendo competitivos, porque el resto de alrededor sí que entrará. Y luego otra que también refleja para mí lo que es la transformación digital y que a lo mejor alguno de vosotros pues también se ve reflejado, es, no sé si habéis comprado alguna vez un mueble de IKEA, entiendo que sí, pero nos encontramos alrededor con todas las piezas y ahora por dónde empiezo, o una habitación súper desordenada y dice, ¿ahora qué cojo de aquí? ¿No? Pues esa es la situación si nosotros empezamos a tener soluciones, vamos a empezar a comprar soluciones, pero lo hacemos en esa hoja de ruta, sin esa estrategia que os decía, sin esas instrucciones. En el momento que tengamos esas instrucciones, esa estrategia de digitalización en nuestra empresa, veremos cómo podemos empezar a encajar todas las piezas, todos esos microproyectos que podemos ir haciendo y que tengan sentido y que no solamente podamos construir el mueble, sino que realmente pues, estemos empezando a dar pasos en esa carrera de fondo que os decía y que el día de mañana, pues encantada que si os planteáis proyectos que son de tecnologías menos maduras, pues que sepáis que el ITI también va a estar ahí para ayudaros. Así que nada, muchísimas gracias por la atención y ahora creo que Andrés iba a comentar algo y después las preguntas. Pues muchísimas gracias, Isabel. Y ahora, ya para cerrar, pues damos paso a Andrés Karp, que es nuestro director de Marketing y Comunicación de Fundesem. Y bueno, cierra la jornada de hoy pues comentando también que desde Fundesem, cómo voluntariamente también os podemos ayudar en todo este proceso. Gracias. Hola a todos. Bueno, ya los conozco, como yo soy asociado de Jovenpa. Encantado que estéis aquí en nuestra casa, en Fundesem. Gracias, Begoña,
que se encarga de todo y nunca le damos las gracias, pero está detrás nuestro todo el tiempo y nos apoya, o sea, muchas gracias por venir. Gracias a Paco e Isabel, o sea, ha sido muy buena la ponencia y justo lo que buscábamos, ¿sabes? Los tips necesarios. ¿Se habéis dado cuenta la diapo de Isabel? ¿Puedes poner la diapo esa que se... escúchame, esa frase también me gusta. Para atrás, una, otra, esta. Ok, justamente, muchas gracias. Justamente esto es lo importante, ¿no? Nos van a dar un kit digital, nos van a dar recursos. El miedo que tenemos, yo como empresario, yo como formador, es en un año van a dar digitalizar muchas empresas y el problema que podemos tener dentro de un año es que esas empresas generen basura digital. Porque vamos a tener 100.000 webs, 100.000 perfiles sociales. Está bien que nos den ese dinero, ya tocaba para los empresarios que nos den algo a fondo perdido, que sea, hay que ver después cómo viene todo, pero bueno, ojalá sea sencillo y ojalá sea real, ¿no? Pero lo importante es esta primera parte de formación, ¿ok? Porque, claro, yo al final contrato una empresa, contrato otra, si yo no sé qué estoy contratando, ni sé qué puedo hacer, ni las funciones, pues muchas veces tomamos decisiones erróneas. Entonces, es fundamental tener conocimiento, no para poder nosotros hacer cosas, sino para saber qué contratar, cómo contratarlo, saber si es necesario. No hay que tener todo, pero lo que tengamos o la solución que elijamos debe ser la correcta. ¿Okay? Tenemos que saber elegir. Porque es bien, nos van a dar cosas gratis. Pero claro, cuando esto lo dejes morir, cuando termine el kit, cuando no, mucha gente va a pasar que por ahora va a tener una empresa que le dé soporte y después por ahí no lo ve necesario o no lo va a seguir manteniendo y al final es un muerto digital y es la muerte digital de nuestra empresa. ¿Okay? Entonces, desde Fundesem sí que queremos apoyar al empresariado en el tema de la formación, de decir, ok, voy a tener un kit. Entonces, tenemos dos líneas muy importantes, que es una parte la de formación, es decir, queremos que os capacitéis para tomar las mejores decisiones posibles. ¿Okay? Esa es la base de todo empresario, saber qué decisión tomar, porque cuando las cosas van bien o cuando tenemos dinero para tomar decisiones, después las cosas pueden ir mal. Entonces, hay que tomar las decisiones pensando en el futuro. ¿Okay? Y segundo, también acompañaros. O sea, desde Fundesem vamos a hacer representantes voluntarios y queremos acompañar a las pymes a la hora de tomar la mejor decisión de qué implantar. Contamos con grandes profesionales que nos van a dar soporte para todo esto. Entonces, la idea es poder acompañaros tanto en la formación de las herramientas como en seleccionar qué herramientas son las necesarias y ayudaros un poco. ¿Okay? Tenemos el conocimiento, tenemos grandes profesionales y la idea es un poquito estar cerca, ¿no? O sea, la idea de Fundesem es estar cerca de las acciones empresariales, que son las que mueven. O sea, nosotros movemos la provincia, generamos empleo, generamos bienestar. Entonces, es el momento de estar juntos y apostar. Tenemos algo que nos va a dar un poquito de gasolina, ¿no? Buen tema, ¿no? Ahora lo de la gasolina. Pero tenemos algo de gasolina. Che, vamos a usarlo lo mejor posible. No sabemos cuándo nos van a volver a dar gasolina. Quizás nunca. Entonces, esta gasolina que nos han dado nos tiene que durar. Y tiene que ser el caldo de cultivo de empresas mejores, más competitivas y que no todo sea precio. Muchas gracias a todos, gracias a los ponentes que se merecen un aplauso.